Hola, me llamo Diana Bueno y junto a mis compañeros les vamos a hablar de la estadística en la psicología. Primero, la definición de estadística según Pérez en el 2010, él nos dice de que la estadística es la ciencia que se ocupa de la recolección, organización, análisis e interpretación de datos numéricos con el fin de describir y comprender fenómenos y de tomar decisiones fundamentadas ante la incertidumbre. La relación entre la psicología y la estadística es fundamental, porque la psicología estudia fenómenos complejos, como emociones, pensamientos o conductas que no siempre se pueden observar directamente. Por eso los psicólogos necesitan herramientas que les permitan medir, analizar e interpretar esos procesos de forma objetiva. Según Carpintero en el 2005, la labor del psicólogo implica recopilar datos, analizarlos, diseñar intervenciones y evaluar sus resultados. Y en cada una de estas fases, la estadística es clave para dar rigor científico al trabajo. Además, el conocimiento estadístico está presente desde el inicio de una investigación, en la selección de las variables, en la forma de recoger los datos y en la interpretación de estos resultados. Como afirma Pérez en el 2010, la estadística permite al psicólogo pasar de la observación individual al conocimiento generalizable. Según Harris y Kanji en el 1988, también destacan que todo profesional debe tener un conocimiento básico de estadística para reconocer errores en investigaciones y saber cuándo requerir un apoyo especializado. Entonces, por ejemplo, si un psicólogo quiere saber si el estrés afecta, por ejemplo, el rendimiento académico, él aplicará cuestionarios, analizará estos datos estadísticamente para comprobar si su hipótesis es cierta. Y así la estadística se convierte en una herramienta esencial para que la psicología mantenga su carácter científico y basado en evidencia. Ahora hablemos del papel de la estadística en tres puntos claves. El primero es en la investigación psicológica. La estadística cumple una función esencial ya que permite analizar los datos empíricos, comprobar hipótesis, establecer relaciones entre las variables. Sin la estadística, los resultados obtenidos en los estudios psicológicos serían solo observaciones aisladas sin posibilidad de generalizar. Según Pérez en el 2010, la estadística es la herramienta que posibilita que el psicólogo pase de la observación individual al conocimiento generalizable, convirtiendo los datos en evidencia científica. En segundo lugar, la estadística en la psicometría. La psicometría es la rama de la psicología encargada de la medición de las características psicológicas, como la inteligencia, personalidad, la ansiedad, etc. Y su base teórica y práctica depende directamente de la estadística. Entonces, de acuerdo con Vargas Sabadías en 1995, las herramientas estadísticas permiten evaluar la validez y confiabilidad de los instrumentos de medición, garantizando que midan lo que realmente se pretende medir y que lo hagan de forma consciente. Y por tercer lugar, la estadística en la práctica profesional. Su papel no se limita a la investigación, sino que también es crucial en la práctica profesional del psicólogo en contextos clínicos, educativos, organizacionales y sociales. Permite tomar e interpretar los resultados para que allí podamos tomar decisiones fundamentadas y evaluar la efectividad de las intervenciones. Según Orlandoni en el 2010, destaca que el conocimiento estadístico es necesario para que el psicólogo pueda comprender los datos derivados de pruebas, informes y estudios y así actuar con base en evidencia. Buenas tardes, mi nombre es Gilliman Jairo Yepes, estudiante de psicología, y el día de hoy voy a hablar sobre un tema fundamental en el estudio de la misma, la relación entre la teoría y la práctica, y cómo la estadística actúa como puente entre ambas. En psicología, la teoría nos da modelos y explicaciones sobre el comportamiento humano. La práctica consiste en aplicar esos modelos en contextos reales, como la terapia, la evaluación o la investigación. Pero ¿cómo sabemos si una teoría realmente funciona? Aquí es donde entra la estadística.
Es la herramienta que nos permite comprobar si nuestras ideas funcionan en la vida real. Voy a hablar de varios casos hipotéticos como para que este tema nos quede más claro. Caso general, un cuestionario sobre ansiedad. La duración de este es de 1 minuto. Imaginemos que un psicólogo quiere evaluar los diferentes niveles de ansiedad antes de los exámenes. Aplica el inventario de ansiedad de Beck a 100 estudiantes. Teóricamente sabe que este instrumento mide ansiedad de forma válida. En la práctica, calcula la media y la desviación estándar para saber cómo está el grupo en general. Una prueba T de Student para ver si hay diferencias de ansiedad entre hombres y mujeres. Si la prueba T muestra una diferencia significativa, el psicólogo puede diseñar intervenciones específicas según el género. Voy a hablar sobre otro ejemplo que es de interpretación de cuestionarios. Correlación. La duración de este es de 1 minuto. En teoría, se cree que el estrés laboral influye en la productividad. En la práctica, se aplica un cuestionario de estrés y otro de productividad a 100 trabajadores. Estadística utilizada: se calcula una correlación entre ambas variables y si hay una correlación negativa significativa, se confirma que más estrés se asocia con menor productividad. Aquí vemos cómo una teoría se valida con datos reales. Vamos a hablar sobre otro ejemplo que es de comparación de grupos con la prueba T. La duración de este es de 1 minuto. En la teoría, dormir más mejora el rendimiento académico. En la práctica se divide a los estudiantes en 2 grupos, los que duermen más de 7 horas y los que duermen menos. Se comparan las calificaciones promedio de ambos grupos usando la prueba T. Si hay una diferencia significativa, la teoría se confirma y podría servir de base para fomentar buenos hábitos de sueño. Por último, vamos a hablar de la comparación de múltiples grupos ANOVA. La duración de esta prueba es de 1.5 minutos. En teoría, diferentes tipos de terapia tienen efectos distintos sobre la depresión. En la práctica, un investigador divide pacientes entre grupos. Se basa en terapia cognitiva, terapia conductual y terapia psicodinámica. Muchas gracias y espero que esta información les haya quedado clara. Hasta la próxima. Hola, mi nombre es Valentina Giraldo y en este video voy a hablar sobre los principales autores y aportes que dieron y enfoques de la unidad 1 relacionados con la importancia de la estadística en la psicología y el uso de la escala de medición. La estadística es una herramienta fundamental para los psicólogos porque nos permite organizar, analizar e interpretar datos sobre el comportamiento humano de manera objetiva y científica. A través de esta unidad aprendí que aunque la psicología no es una ciencia exacta, la estadística le da rigurosidad y validez a los resultados de investigación. En el tema de la importancia de la estadística en psicología, según Gerardo Pérez del 2010, la estadística permite transformar los datos de la investigación psicológica en una información útil y verificable. Gracias a ella, los psicólogos pueden describir fenómenos, analizar tendencias y aprobar hipótesis, haciendo que el estudio del comportamiento sea más objetivo. En el tema de la estadística descriptiva, de acuerdo a Anthony Vargas del 2003, la estadística descriptiva se encarga de recoger, organizar, resumir y presentar los datos para facilitar su interpretación. Es decir, permite visualizar la información mediante tablas, gráficos y medidas. En el tema del percentil y cuartiles, finalmente Esmeralda del 2012 explica que estas medidas dividen los datos en partes iguales, permitiendo comparar un individuo con grupo. En psicología se usan para interpretar resultados de prueba. Por ejemplo, si una persona está en el porcentaje del 80, significa
que el resultado es superior a 80% del grupo evaluado. Y esto, en conclusión, todos los autores coinciden en que la estadística es una herramienta esencial para la psicología científica, porque permite medir, analizar el comportamiento con una objetividad, como aprender a utilizar correctamente las escalas, las curvas, las normas, las medidas de posición. Esto nos ayuda a organizar datos, detectar patrones y comunicar resultados claros de forma clara. Gracias a esto, los psicólogos podemos convertir la información en una evidencia útil para comprender mejor la mente y el comportamiento.